Vamos a empezar con esta serie de las puertas dimensionales en ya su 17ª parte, casi nada, y os advierto que la cosa se va a alargar más, hay más material y últimamente la segunda parte podemos dedicarle un poco de tiempo, entonces la cosa se va a alargar. Sabéis que estuvimos hablando sobre la vida después de la vida o la vida después de la muerte, con esas experiencias que muchas personas narran que les suceden viendo una luz al final del túnel, donde sus seres queridos muertos aparecen allí y alguien en una luz especial también les dice si es su momento, no es su momento, etcétera, etcétera. Vamos a ver aún un poco más sobre esto, sobre la vida después de la muerte, en un artículo del cual nos deberemos fijar en un pequeño detalle, pero vamos a verlo entero. Ya ves, extraído de Renovación Carismática, nos dice testimonios sobre que los libros de la vida de cada hombre están archivados en el cielo. Veréis qué cosa más curiosa. Ya sabéis que en la Biblia se habla de que hay el libro de la vida, donde nuestros nombres están inscritos con todo lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, y si somos salvos o qué va a pasar con nosotros, si vamos a ser borrados. Mirad lo que aquí nos dicen. Su nombre está escrito en libros de la vida, asegura un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte, y ellos contienen con todo lo que ha hecho y dicho, aunque por supuesto la confesión lava los pecados. El testimonio que resumimos aquí es similar al que han experimentado otras personas que han vuelto. Ya ves que dicen que han vuelto, o sea que dan por sentado que se han ido, ¿eh? Esta información se obtiene a partir del testimonio de un predicador cristiano llamado Richard Sigmund, quien escribió 2 libros sobre su supuesta experiencia, Un lugar llamado Cielo y Mi tiempo en el cielo, que recibió muy buenas críticas, aunque debe entenderse que es denominacional, no católicos, y que Sigmund, que murió en 2010, creía en un rapto. Una vez más, tome lo que puede ser bueno y deje el resto. Es curioso, si creía en el rapto secreto, ya sabéis que es eso, que la gente va a ser tomada en un arrebatamiento para no pasar por la gran tribulación, dicen, y le pasó esto. Bueno, vamos a ver más cosas. Lo estamos publicando porque sus descripciones son asombrosamente detalladas. Sigmund, natural de Iowa, fue dado por muerto durante 8 horas después de un brutal accidente de coche el 17 de octubre de 1974. Alegó que durante ese periodo de inconsciencia se encontró con la revisión de la vida por medio de los ángeles. Es un escenario muy similar a otros que durante tales experiencias vieron sus vidas como si fuera una película o un holograma, reviviendo cada momento. Esto es lo que algunos podrían llamar juicio. Ya ves, o sea, ahora el juicio sería esto, cuando la Biblia nos dice que esto no funciona así. Pero bien, sigamos. Me fue dado el entendimiento de que cuando nos arrepentimos, todo lo que se hizo mal o de naturaleza pecaminosa es borrado de los libros de la eternidad, ha aseverado. ¿Esto es así? Sí, si tú pides perdón a Dios de todo corazón, Dios borra tus pecados. Eso es cierto, ¿no? Vale. Eso es correcto, libros en plural. Hay una serie de libros acerca de cada persona, los más importantes de todos, hechos, pensamientos. ¿Somos los mismos en el interior que lo que proyectamos hacia el exterior? La muerte del yo es importante para Dios, fue informado Sigmund, una lección crucial en esta época de materialismo, orgullo y de la generación del mí. Él da el gran premio a alguien que es absolutamente veraz, honesto totalmente, reza antes de hacer cualquier decisión y se asegura de que todas sus decisiones son lo que Dios quiere que él haga, aprendió Sigmund. Los libros de la vida se encontraban en un enorme edificio, con estanterías interminables, arcos amplios y libros de 5 metros de altura. Los nombres de los creyentes se inscriben en oro. Esto es lo que él dice que vio cuando estuvo en esa etapa. Un ángel sacaba un libro con la mano izquierda y abre las gruesas páginas, dijo Sigmund, que más tarde llegó a ser conocido como un ministro ungido que clamaba hacer curaciones milagrosas. Ah, ya empezamos a ver un detalle que es básico. Si hasta ahora mezclaba cosas que son con lo que pueden ser, ahora ya vemos por dónde
se decae o se decanta todo. En cada página hay algo así como una pantalla de vídeo, excepto que las imágenes son tridimensionales. Las imágenes contienen la historia de la vida, y los libros fueron escritos, la imagen creada, antes de nuestro tiempo. Dios puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Él creó el tiempo, Él lo inventó. Dios establece nuestro mañana a causa de nuestras oraciones y a la búsqueda de Dios hoy. Invariablemente, cuando estamos orando por el mañana o lo que va a pasar debajo de la línea, es porque Dios tiene una bendición para nosotros y el demonio quiere estropearlo o hacernos tropezar. Cuando nos ponemos en oración, Dios permite entrar en nuestro mañana y tenderle una trampa al diablo para asegurarnos de que nuestras bendiciones están ahí justo a tiempo. Esto es algo que me fue dicho por el Señor cuando yo estaba en el cielo. ¿Sí? Madre mía. O sea que dependiendo de lo que tú vayas a hacer, Dios tiene que cambiar las cosas. Bueno, esto es un disparate, pero de los grandes, ¿eh? Como si Dios no supiera ya lo que ibas a hacer tú. Me dijeron que todos nuestros mañanas son ayeres de Dios. Pues bien, ya veis, he extraído de Spirit Daily signos de estos tiempos. Qué fácil es mezclar cosas que son verdad con cosas que son mentira. Pero yo no digo que este señor no viera esto en verdad, en su cabeza. Ya hemos visto cómo este tipo de experiencias tan fuera de lo común, que han sido a su vez también vividas por muchas personas, en verdad no es más que otra patraña satánica que origina en nuestras propias mentes a través de nuestros sentidos, para hacernos ver cosas que realmente contradicen la palabra de Dios. Entonces debemos decir, o la Biblia miente con todo, en definitiva, y esto es cierto, o es al revés, no pueden ser las dos cosas. Por tanto, evidentemente, yo me creo lo que dice Dios en su palabra, y no las experiencias que forma Satanás en los cerebros de las personas. En fin, ya hablamos bastante sobre esto la conferencia anterior. Ahora vamos a hablar de un apartado también sobre puertas dimensionales a través de las imágenes. Estuvimos hablando sobre las imágenes, ¿no? Los ídolos, esas que lloraban sangre, etcétera, etcétera, cómo Satanás se manifiesta también, o los demonios, a través de las imágenes. Por eso no debemos tener imágenes, va mucho más allá de lo que hasta ahora nos podíamos llegar a pensar. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre este tema, y hablemos sobre Harry Potter, el famoso Harry Potter. Mirad que aparece en Yahoo Respuestas. Una pregunta, ¿cuadros Harry Potter? Hola, mi pregunta es, en las películas de Harry Potter, los cuadros que hablan son un puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Así pueden estar ahí y responder los que murieron, o que son un horrocrux, jaja, o son solo una copia de la personalidad de alguien, pero no la verdadera persona. La mejor respuesta está considerada esta, jajaja, no son horrocruxes, pero como tú dices, son puentes entre la vida y la muerte. Se han sido encantados con tal propósito. Al morir Dumbledore, Harry corre a ver a su cuadro, pero aún no está encantado como para poder mantener la comunicación. Luego Snape lo encanta para seguir hablando con el director. Yo no he visto estas películas, la verdad es que ni ganas, pero ya sabéis que montones de gente, especialmente niños, se han tragado estas películas con, bueno, una ansia tremenda, ¿no? Pero ¿os dais cuenta del diálogo que aquí se está manteniendo entre preguntas y respuestas? Los cuadros como puertas dimensionales entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿En verdad, entre quién? Entre los demonios, que simulan ser muertos, y los vivos. Y esto no es una cuestión de ficción solo, de novela o de película, sino que realmente va más allá de esto. Sencillamente aquí se cogen en lo que la autora de estas novelas recoge, son las creencias y los haceres de personas puestas en el mundo del ocultismo. Esto funciona así, y en las películas y en las novelas lo reflejan como si fuera ficción, pero esto está basado en lo que muchas personas practican. Aquí tenéis una fotografía
de Harry Potter, donde evidentemente hay algo que sobresale del cuadro, ¿no? Es un cuadro vivo, no es una cosa y ya está. Aquí tenéis una instantánea también de distintos cuadros, claro, todos tienen vida en el fondo, son muertos, pero están vivos. La puerta entre el más allá y el mundo de los vivos pasa a través de una imagen suya, a través de poderse manifestar. Es tremendo, ¿eh? Pero eso no solo sucede en Harry Potter. En la película Los Cazafantasmas 2, la segunda parte, también resulta de que aparecía, yo no lo sabía porque no había visto la película, pero buscando datos alguien me dijo sobre esta película y empecé a buscar los datos y efectivamente también más de lo mismo, un cuadro con vida, un fantasma. Pues más de lo mismo, el cuadro del fantasma moldavo Vigo, que hace de las suyas en la película se ve. Hollywood nos está transmitiendo el conocimiento ocultista, que mucha gente está practicando, y que mucha gente cuando ve esto sencillamente cree que es ficción, pero que evidentemente yo me pregunto, cuando alguien se queda solo en un lugar un poco tétrico, donde haya una cosa de estas, si no se acuerda de lo que ha visto en la película, seguro que le queda un recelo, ¿verdad? Pues Satanás puede utilizar cualquier circunstancia así. El retrato de Dorian Gray, ¿recordáis qué es esto? Una novela muy antigua, de los años 1800 y pico, pero que además se hizo una película en blanco y negro, que yo recuerdo de pequeño haberla visto, y que, imaginaos, precisamente era cuando nosotros, en mi casa, empezábamos a contactar con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y recuerdo precisamente que se estaba haciendo esta película, y estábamos solos en el comedor, que era un comedor muy pequeñito, en nuestro piso pequeñito. Estaba yo con mi madre y mi hermana. Los demás no recuerdo si estaban durmiendo o qué hacían, pero o estábamos solos, no lo sé. Pero curiosamente estaban pasando esta película, que va sobre un cuadro. Y en mi casa teníamos un cuadro que recuerdo que mi padre, de un calendario, hizo todo un cuadro, lo enmarcó, porque era una mujer, bueno, normalita, con su cántaro o no sé qué, muy bien pintada, eso sí, pero que a mí personalmente, os digo la verdad, como niño pequeñajo y con miedo, me daba mal rollo, siempre me dio mal rollo. Y cuando se estaba pasando esta película y salen las escenas del cuadro, en ese preciso instante, el cuadro que teníamos allí se desploma, pegando un ruido enorme, y cogimos tanto miedo que cerramos la tele y venga a dormir, es que esto, ¿veis? Esto, uy, uy, uy. Y recuerdo que quedamos marcados por eso y a veces aún en casa lo comentamos. ¿Que es una casualidad? Pues ya sabes que yo personalmente no creo mucho en las casualidades, pero yo ciertamente a partir de allí entendí que con esas cosas no se juega, porque el diablo está en su pleno campo. Pues bien, esta película ya sabéis que es alguien que pinta un cuadro, que el cuadro, él hace un pacto más o menos con el diablo de no envejecer, el cuadro envejece, él no, él va haciendo pecados cada vez más, etcétera, el cuadro cada vez que él peca se vuelve peor, y bueno, toda una historia, una trama verdaderamente diabólica de vender su alma al diablo, ¿no? Luego además, con todo esto, bueno, aquí se explican muchas cosas. Mirad que nos pone aquí, se trata de una novela de estética decadente, animada por el personal modo y talante del escritor, donde alcanza el punto culminante de sus teorías vitalistas y neopaganas, evidentemente, esto es un paganismo. Y sigue diciendo el hedonismo como eje de la vida y el culto apasionado a la belleza y a la juventud como móviles del individuo. Para ello el autor se inspiraría con este señor, Rebours, Huysman, publicado en 1884, también pudo, en Biblia del decadentismo, también pudo inspirarse en Mademoiselle de Maupin, antes lo de A. Rebours era el título de la obra, pero ya veis, parece ser que se inspiraba en escritores antiguos, quizá la primera novela estético decadente y naturalmente en las teorías sobre el arte y la vida de los simbolistas franceses. Simbolistas, ¿eh? Bien, siempre... y hablaremos también sobre los símbolos al respecto, ¿eh?
el argumento, que bueno, va de un príncipe encantador, etcétera, etcétera, también por aquí, y va explicando distintas cosas que me voy a saltar por falta de tiempo, pero que desde luego la verdad es que todo pinta a mal rollo. Aquí tenemos marcado esto. El libro también fue ampliado enormemente. Los 13 capítulos originales, es curioso que fueron 13, se convirtieron en 20 y el capítulo final fue dividido en 2 nuevos capítulos, por tanto 22. 13, 22, los números. Cuando nos habla del escritor nos dice en torno al cumpleaños 38 de Dorian, el 9 de noviembre, por tanto extendiendo el periodo durante el que transcurre la historia. La anterior fecha es también significativa, pues coincide con el año en la vida de Wilde, Oscar Wilde, que fue el escritor, durante el cual se inició en prácticas homosexuales. ¿Ya veis una vez más cómo se mezclan lo de siempre? El prefacio del retrato de Dorian Gray, sigue hablando, deja huellas de la exposición de Wilde al taoísmo y a los escritos de Zhuangzi. Una vez más nos remite a cosas sobre Oriente, ¿no? Pues bien, una vez más nos damos cuenta de que el espiritismo se puede manifestar a través de todas estas cosas. Y hablemos sobre iconografías. ¿Sabéis qué son las iconografías? Habéis visto que en Grecia son muy utilizadas, en las iglesias ortodoxas hay imágenes de vírgenes y de santos y de todo muy bien dibujados, o bueno, con un estilo muy peculiar, pero que eso está en muchas partes, ¿no? Quiero que veáis el origen de la iconografía. Está extraído de una revista virtual de la Fundación Universitaria Española, son cuadernos de arte e iconografía, y nos habla del nacimiento de la iconografía cristiana. O sea, no la otra, la pagana, sino la cristiana. ¿Los cristianos desde siempre utilizaron iconografía? ¿Desde Jesús y sus apóstoles utilizaron la iconografía? Vamos a ver todo esto. Los historiadores parecen estar hoy de acuerdo en que el arte cristiano retrasa su aparición hasta la primera mitad del siglo III. O sea, no hay arte cristiano hasta la primera mitad del siglo III. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sucedió en esos tiempos? Ya iremos viendo. Sin que se conozcan exactamente las circunstancias o factores que incidieron en esta demora. Claro, ellos dicen, ¿cómo puede ser, no? Que de un principio, siendo cristianos, no hagan esto? ¿Por qué tardan tanto? Ellos no lo entienden, nosotros sí que entendemos por qué. Porque en un principio el cristianismo era puro y no adoraba imágenes, ni las hacían para nada, pero después algo pasó, algo entró en el cristianismo y algo se formó, una gran entidad religiosa, que sí aceptó todo el paganismo a través de las imágenes. Aún así no deja de ser extraño que transcurra tanto tiempo entre la propagación del cristianismo y las primeras expresiones plásticas que reflejen al menos los principios básicos de la nueva doctrina. ¿Les sorprende esto? Es cierto que las nacientes comunidades cristianas, muchas veces pequeñas y diseminadas, y casi siempre semiclandestinas y de condición humilde, constituían el medio social menos propicio para potenciar unas actividades artísticas. Pero el cristianismo también llega a familias patricias, adineradas y relacionadas normalmente, por tradición cultural, con los ambientes artísticos, y aquí en este medio propicio y capaz, tampoco se encuentran manifestaciones artísticas cristianas anteriores a esta cronología. O sea, ni la gente de dinero que se hacía cristiana utilizaba iconografías. ¿Qué pasó entonces? Cabría pensar, entonces, en la dificultad de adecuar unos contenidos de carácter trascendente y espiritual en un contexto artístico en el que se exalta y predomina la forma y la materia. Sin embargo, es el mismo problema que van a encontrar y solventar en el siglo III, cuando ya ante una voluntad definida de buscar unos cauces plásticos, comienzan a insertar sus contenidos en expresiones artísticas anteriores, es decir, paganas, aunque relacionadas simbólicamente con un orden moral. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizaron esos cristianos iconografías paganas que ya demostraban una cierta moral para aplicarla luego en una transformación a algo cristiano.
del paganismo fue colando hacia el cristianismo. Por todo ello, el trasfondo ideológico se perfila de manera más definida como la causa primordial, por supuesto no exclusiva, de este inicial y prolongado aniconismo. Cristianos y judíos, por prescripción bíblica, son comunidades con una fuerte tradición iconoclasta. Bueno, dice el Levítico: no os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Términos semejantes se vierten en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5, que también se repiten. Los documentos destinados a encauzar la disciplina de las primeras comunidades cristianas insisten en que rechacen cualquier manifestación o cualquier objeto que les aproxime a la imagen, al ídolo. ¿Veis? Los primeros escritos cristianos son contrarios a esto. La Didascalia, manuscrito sirio redactado a mediados del siglo III, aconseja a estas comunidades rehusar cualquier donativo que proceda de pintores o escultores, de aquellos que fabrican ídolos. Hasta ese punto llegaron: no queremos vuestro dinero. Las constituciones apostólicas, compilación realizada a fines del siglo IV y que reúne escritos atribuidos al período inicial del cristianismo, excluyen de la Iglesia a los pintores, del mismo modo que excluyen a las prostitutas. Ni siquiera se plantean que el artista pueda cambiar su antiguo repertorio por otro de contenido cristiano. Eran tajantes, ¿eh? Nada de todo esto. Incluso los padres de la Iglesia, que podían haber enfocado el problema desde la perspectiva de una reflexión más amplia e intelectual, persisten en esta misma actitud. Tampoco. Clemente de Alejandría, del 150 al 216 de nuestra era, espíritu plenamente abierto a la cultura grecorromana, subraya el carácter obsceno y sensual de las artes plásticas, y cuando se dirige a los artistas destaca su incapacidad para aproximarse al mundo del espíritu. ¿Creéis acaso realmente que Dios necesita para existir de la materia y de vuestro arte? Dios no necesita nada ni a nadie, ni puede ser expresado por mano humana alguna. Vuestro arte es incapaz de reproducir exactamente la luz del sol, y pese a eso, osáis representar el espíritu invisible de Dios. Estromata 5 y 6. Era tajante. Tertuliano, del 155 al 220, en su tratado de ídolo, llega a afirmar que los demonios introdujeron las artes músicas y las artes plásticas. En los tiempos más remotos, cuenta Tertuliano, no había estatuas. Es el diablo el que incitó a los hombres a crear estatuas. Los artistas, influidos por sus diabólicos maestros, subordinan el arte a sus propios fines, la rebeldía contra el verdadero bien y contra la verdadera belleza que se llama Dios. Vaya denuncias iban dando, ¿eh? Por otra parte, después de conocer estas posturas prácticamente unánimes, resulta en cierto modo insólita la aparición casi repentina y sincrónica por todo el imperio de un arte cristiano. Arte en el que ya se percibe una dirección eclesiástica que unifica criterios y comienza a perfilar los cauces catequéticos por los que concurrirá de aquí en adelante la iconografía cristiana. Y hay alguien que está marcando pautas, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Lo recordáis? Ese poder que iba a ser el papado. No hay duda de que existe una actitud popular bastante generalizada que desea ver en imágenes las figuras de Cristo, de los santos o incluso las escenas más significativas de sus libros sagrados. En realidad forma parte de sus raíces culturales cuando se trata especialmente de un antiguo pagano que ha adorado y ha conocido a sus dioses a través de la manifestación artística. Casi nada. No puede, sin embargo, ser este el único motivo que promueva la aparición del arte cristiano. En la opinión de Grabar, se desconocen los motivos reales que propiciaron este cambio tan brusco a principios del siglo III, sin descartar la posibilidad de que la iconografía cristiana haya surgido como respuesta al reto plástico de una religión rival que incluso podría ser la judía. Pero parece más proclive a pensar que judíos y cristianos abandonaron paralelamente su tradicional hostilidad a la imagen, movidos por un resorte común, oscuro e ignoto. Algo había aquí, ¿eh? Las incógnitas pues se acumulan y quedan hoy sin respuesta. Bueno, creo que sí que hay respuestas a eso. Los temas de la primera iconografía cristiana.
La iconografía cristiana de estos primeros tiempos se centra preferentemente en la imagen simbólica. Ya veis, las imágenes como símbolos, ¿eh? La sociedad pagana contemporánea se encontraba inmersa en una fuerte corriente de simbolismo, promovida especialmente por las doctrinas religiosas y filosóficas que se habían propagado por las riberas del Mediterráneo. Y al cristianismo le debió ser fácil acomodarse a esta tendencia, más aún cuando los padres de la Iglesia, a pesar de su disconformidad con las artes figurativas, aceptaban el símbolo como vía de la expresión plástica. Clemente de Alejandría, por ejemplo, encuentra en el símbolo un recurso para la comprensión, capaz también de avivar la memoria. Esto mismo es lo que hemos ido mostrando de las escuelas pitagóricas y demás, ¿no? Este cauce facilitaba asimismo los procesos técnicos en esta primera andadura de la figuración humana. Ya se sabía que los símbolos nos transmiten cosas automáticamente a nuestra mente, ¿no? Nosotros vemos una señal en la carretera que es un triángulo con una curva hacia la izquierda y ya sabemos automáticamente, uy, peligro a la izquierda, cuidado. El símbolo te transmite algo, no hace falta palabras, ¿verdad? Pues aprovechando que nuestra mente funciona así, se hizo todo esto. En lugar de crear nuevas imágenes para sus nuevos contenidos, labor difícil y compleja para un artista, se acogen a imágenes ya elaboradas que además, por sus connotaciones morales, son las más propicias para asimilar contenidos cristianos. Atención a lo que estáis oyendo o leyendo. Quiere decir que cosas, objetos, pinturas que eran paganos se iban a identificar con el cristianismo. Habría una transición, no creando personajes, sino adaptando los que existían. Esto tiene una gran implicación que iréis viendo. De hecho, todas las representaciones, muchas de ellas ligadas con la trascendencia, pertenecen al campo del simbolismo pagano, pasando, como es lógico, por una previa, a veces mínima, adecuación. Con unos retoques, ¡pam!, ya pasa a ser algo cristiano, y en verdad es algo pagano. ¿No pensáis en nada? Ya iremos viendo. La iconografía de Cristo. La misma iconografía de Cristo, que debió ser elegida con sumo cuidado por padres y teólogos, se nutre de imágenes simbólicas paganas, especialmente afines a la sociedad romana. La más significativa es la de Cristo Pastor, un modesto personaje vestido con túnica corta, que lleva una oveja sobre sus espaldas. ¿Habéis visto esta representación? Yo sí. Esta figura se remonta a la imagen del crióforo, que desde la más alta antigüedad representa a los portadores de ofrendas en los holocaustos. El cordero es normalmente la víctima elegida. Pero esto no era cristiano. El crióforo aparece ya en el arte hitita y mesopotámico, portando el carnero sobre sus espaldas o sujetando al animal delante del pecho. En la Grecia arcaica, el moscóforo de la Acrópolis recoge el mismo ritual, pero su actitud será la que inspire al buen pastor cristiano, con el carnero en los hombros reuniendo las cuatro patas del animal en sus manos. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas, y las descarriada va y la busca y tal, pero Jesús no hizo ningún cuadro, ¿verdad? Pero automáticamente, bajo ese concepto cristiano, aprovechan algo que ya existía en el paganismo y ¡pam!, lo pasan al cristianismo. Sin embargo, esta es una imagen específicamente cultural. Se convertirá en alegoría moral cuando el Hermes crióforo, deidad pastoril de la Arcadia y protector de los rebatos, debe ser rebaños, asuma por influencia del neoplatonismo el papel de una divinidad benéfica, de un dios amigo de los hombres, y llega a ser en el mundo romano, acuñado en los relatos bucólicos de Teócrito y Virgilio, el símbolo de la filantropía. Aquí se adecúa precisamente el tema del buen pastor, cuidando y rescatando a sus ovejas perdidas, alegoría de las almas, que de acuerdo con las fuentes bíblicas se convertirá en el símbolo de redención. San Lucas, en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15:3, a través de la imagen del pastor gozoso por el encuentro de la oveja descarriada, exalta el celo de Cristo por el pecador. Isaías, en el poema del siervo de Yahvé, de Isaías 53:6, utiliza una imagen literaria similar para profetizar el sacrificio del Mesías. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. A veces la imagen del buen pastor se mezcla y matiza con la del mítico Orfeo,
poeta legendario de la Tracia, capaz de amainar a los animales más salvajes con sus melodiosos cantos. Una cierta proximidad entre la moral cristiana y la moral órfica, en conceptos como el pecado o la purificación, debió contribuir a que el tema se cristianizara con rapidez. Orfeo conserva su actitud y sus atributos, especialmente reseñados en la lira, pero cuando simboliza a Cristo se dirige a ovejas y carneros, las almas más rebeldes, para expresar el poder disuasorio de su palabra. Él amansaba a las fieras, Cristo a las almas. Siempre hay un paralelismo. Aparece también, aunque con menos frecuencia, la figura de Cristo doctor o Cristo maestro de la sabiduría. Es una imagen que reemplazará la del pastor casi definitivamente en el siglo IV, pero que ya en el siglo III aparece en la pintura de Catacumbas, sosteniendo en la mano un rollo o un códice abierto y levantando a veces la otra mano con un gesto típicamente oratorio. ¿Lo recordáis? Ese gestito con la mano alzada y aguantando un libro. Pues ya veis de dónde está sacado, en verdad. La forma de presentar a este Cristo, con túnica y pallium, sandalias y pelo corto, rememora la figura del filósofo. Es un tema nacido sin duda en un medio intelectual que muy bien podría ser Alejandría como centro de meditación y contemplación más representativo de la época. Sin embargo, ya es más dudoso que el hombre barbado de los sarcófagos, sentado en medio de sus discípulos y en ocasiones próximo al orante, sea una representación de Cristo. Parece más bien una alegoría de la doctrina cristiana, la auténtica, la verdadera filosofía, que impregna y cobija a cuantos la escuchan. Incluso el fiel difunto asume a veces en su retrato funerario los rasgos del filósofo como forma de expresar que ha muerto en posesión de la verdad. Entre los temas simbólicos de Cristo no se debe olvidar una imagen insólita y sorprendente que manifiesta la permeabilidad de este primer arte cristiano para adaptarse a motivos paganos de escasa religiosidad. Se trata de Cristo Sol. Mira dónde salen los simbolitos, del mausoleo de los Julios, en la necrópolis vaticana, donde aparece Cristo erguido, ascendiendo a los cielos en un carro tirado por caballos blancos. La cabeza nimbada emana destellos de luminosidad. ¿Lo recordáis esto así? El carro arrastrado por corceles a través de los cielos es un tema usual entre los artistas paganos a la hora de representar la ascensión de un dios o de un héroe, o al mismo emperador en su gloria póstuma. Por ello, esta representación, ante la ausencia de un signo específicamente cristiano, podría suscitar dudas acerca de su identidad religiosa o pagana. Pero el carácter del propio monumento, pródigo en temas ineludiblemente cristianos, solo permite pensar que en este caso el proceso de cristianización ha sublimado aún más los significados originarios desde los contenidos de la moral cristiana. Aquí me detengo un momento para hacer una reflexión. Si os habéis fijado, todas esas artes, cuadros, esculturas, que se decían cristianos, eran de origen pagano. Dicen que se cristianizaron. Yo ahora ya os planteo una cuestión para más adelante, para una próxima conferencia, para que pensemos ya un poco en esto. Verdaderamente, lo que el cristianismo, dígase en verdad catolicismo, no cristianismo auténtico, estuvo haciendo con todo esto y ha seguido haciendo durante años. ¿Quiere decir que en verdad ellos han dejado de lado el paganismo y lo han disfrazado solo de cristianismo? ¿Quiere decir acaso que ellos verdaderamente ya no creen en eso pagano? Con esto os estoy planteando algo que va mucho más allá de lo que en un principio podemos pensar. Y de esto vamos a hablar en el tema sobre la divinidad de tres personas. Va mucho más allá de lo que nos podemos llegar a imaginar. Ellos pueden llegar a utilizar símbolos que a nosotros nos representa algo cristiano, ¿verdad? Pero que en verdad para ellos el significado auténtico es otro. Y se puede utilizar la divinidad de tres, con triángulo, paloma, tal y cual, y nos vendan de que eso es cristianismo, que es lo que es,
pero ellos en verdad siguen adorando lo que para ellos simboliza en verdad auténticamente, que sigue siendo pagano, satánico. Hay personas que quieren creer o piensan así porque no saben más, que cuando ellos defienden la divinidad de tres personas, la deidad de tres, y utilizan esa simbología, etcétera, han inventado algo que es totalmente pagano y lo han colado al resto del cristianismo, incluido a los adventistas del séptimo día. Cuando en verdad ellos utilizan algo que ellos creen de verdad, que eso es otra cosa. ¿Entendéis? Están utilizando una imagen teóricamente cristiana y que ellos profesan creer en eso, cuando en verdad a ellos esos símbolos les transmiten otros conceptos totalmente distintos. Los que aún piensan en que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica, desconocen aún estas cosas. Estamos hablando de personas que están dominando los símbolos como nadie, pero de una perspectiva satánica total. Y nosotros, cortos de miras, no nos damos cuenta que realmente lo que están haciendo es adorar aún sus conceptos paganos disfrazados de cristianismo y colándolo al resto del mundo como si eso fuera cristiano de verdad. Otro argumento más que deberían pensar los antitrinitarios, que evidentemente rechazarán por otras causas, pero realmente lo rechazarán porque desconocen lo que esta gente en verdad cree. Pero bien, una vez más, ya seguiremos hablando de este tema precisamente cuando tratemos lo del Espíritu Santo, para variar. El cristianismo, partiendo de un culto ancestral, identifica sol y luz como se reitera en evangelios y epístolas. La luz es un signo que manifiesta visiblemente algo de Dios, es el reflejo de su gloria. Y así este Cristo Helios es el Cristo luz. En el pensamiento de los padres, sol, luz y Cristo también son ideas especialmente relacionadas, y no es difícil encontrar en sus obras símiles literarios, donde se parangona, por ejemplo, la resurrección de Cristo con la salida del sol. La iconografía de los sacramentos, pues aquí también nos va diciendo algo que os va a hacer pensar, tanto como supongo que me ha hecho pensar a mí. ¿Recordáis que se dice que los primeros cristianos, y hay imágenes que así lo demuestran, que se han encontrado y las primeras iglesias cristianas empedrados en el suelo, en mosaicos, el símbolo del pez? ¿Lo recordáis? Sí. Mosaicos hechos de piedrecitas que, haciendo dibujos, como hacían los griegos, hicieron los romanos en sus suelos, como tenemos por aquí cerca también, en arqueología lo hemos visto. Se dice que en iglesias cristianas antiguas aparecía un pez, y que eso era el símbolo de que era una iglesia cristiana. Incluso se habla de que en catacumbas, cuando se reunían los cristianos, o cuando se hacían en plan contraseña para identificarse unos a otros, se escribían que eran un pez, que simbolizaba que Cristo, ¿qué había hecho con los peces? ¿Lo recordáis? Os haré pescadores de hombres, y había multiplicado además los peces y dando de comer a la gente. Así se identificaban como cristianos, a través de ese símbolo. Esto es lo que se nos ha ido diciendo, ¿verdad? ¿Realmente ha sido así? Vamos a ver algunas cosas que nos harán pensar. El Cristo pescador, en cambio, es ya una alegoría del bautismo que nos introduce en el campo temático alusivo a los sacramentos. La figura del pescador, habitual en las artes figurativas contemporáneas de carácter pagano, simboliza a Cristo pescador de almas a través de las aguas del bautismo. ¿Qué lleva el Papa como anillo? ¿Lo recordáis? Un anillo grande de oro. Hay una película que también se llama Las sandalias del pescador, muy antigua ya. Lleva el anillo del pescador, le llaman. Buscadlo, buscad los datos, ya los encontraréis. Si no, a ver si la semana que viene os lo añado aquí. El simbolismo del agua, como signo de purificación y vida, es muy frecuente en la historia de las religiones, pero surge también en el cristianismo. Tertuliano, en el Tratado de Baptismo, define a los fieles cristianos como pequeños peces nacidos del agua. Efectivamente, de acuerdo con la teología del bautismo, a través de la inmersión en el agua bautismal y de la inmersión que le sigue, el catecúmeno participa simbólicamente en la muerte y la resurrección de Cristo.
Es la condición necesaria para que el fiel cristiano resucite con Cristo a una nueva vida, se integre en el cuerpo de la Iglesia y pueda entrar en el reino de Dios. Esto es así, es verdad. La escena de los pescadores faenando en la barca y recogiendo sus redes llenas de peces es la imagen que mejor se adecua a esta doctrina. Los peces simbolizan el nacimiento de un cristiano. La barca y los pescadores a la Iglesia, testimoniando así las palabras de Cristo a Simón Pedro en la pesca milagrosa: desde ahora serás pescador de hombres. Ahora bien, como el tema del bautismo responde a una de las afirmaciones dogmáticas más relevantes que transmite el arte cristiano del siglo III, quizá para incidir aún más en su importancia y contenido, ofrece también una vertiente descriptiva basada en los relatos evangélicos. Cristo, en forma de niño, recibe el bautismo de manos de Juan, mientras la mano de Dios Padre o la paloma planean sobre su cabeza. Esta singular forma de representar a Cristo puede tener su origen en la liturgia bautismal que denominaban pueri o infantes a los catecúmenos, a los que se iban a bautizar. Sin embargo, no todas estas escenas representan el bautismo de Cristo. Aparecen muchas de ellas una imposición de manos sobre la cabeza del neófito que alude simplemente al bautismo de los fieles. Incluso a veces también aparece la paloma, en referencia a la invocación del Espíritu Santo propia de la liturgia bautismal. La Eucaristía es el otro sacramento que aparece en las artes figurativas del siglo III, y tal como su contenido dogmático lo requiere, se reviste de un número mayor de imágenes, asimismo simbólicas y descriptivas, para transmitir al fiel su trascendencia. Se encuentra ante el epicentro del mensaje cristiano. La vid y el cesto de panes, a veces unidos a un pez, son alegorías frecuentes de este sacramento, pero las escenas más significativas son aquellas que por su contenido temático se aproximan al concepto de banquete. En la multiplicación de los panes y peces, cuando Cristo mediante un milagro da de comer a una multitud que le sigue y le escucha, el pan milagroso prefigura y prepara la Eucaristía. El refrigerium, recuerdo del ágape funerario, se convierte también en banquete eucarístico, cuando encima de la mesa ante los comensales aparecen los panes y los peces. La insistente aparición del pez junto al pan no es producto de la casualidad. La palabra griega pez, mediante el procedimiento acróstico, significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Procedimiento acróstico. Luego, era un símbolo que incidía aún más en la idea de que el mismo Cristo se inmolaba en el sacramento como se inmoló en la cruz. Mediante el alimento eucarístico, el cristiano rememoraba la muerte redentora que va a liberar a los hombres del pecado y que a través de la resurrección les da paso a la vida eterna. Y ahora hagamos un poco de memoria. Vayamos hasta Babilonia. ¿No tenían ellos una deidad que era un pez? En la Trinidad pagana de los babilonios no había precisamente el pez. ¿Por qué el Papa lleva la mitra en forma de una boca de pez? Porque proviene de allí. Luego esto se coló al cristianismo y bajo esa simbología del pez, mira, esto es cristiano. ¿Os dais cuenta con qué sutileza Satanás trabaja? Y mezcla símbolos que pueden ser de una cosa de otra. Y mientras a nosotros se nos vende que es una cosa, en verdad por detrás es otra. Así juega el Vaticano. Ellos no adoran a Dios, ellos adoran a Lucifer y todo el paganismo, todas esas ciencias ocultas. Evidentemente no todos, pero muchos de ellos en su cúpula saben que eso es así. Por eso Satanás los está utilizando para sus fines. Y nos están vendiendo conceptos que nos parecen muy cristianos y en verdad para ellos simbolizan otra cosa totalmente distinta. La iconografía del más allá. Sin embargo, el refrigerium puede convertirse en una iconografía del más allá cuando el ágape, desprovisto de todo aditamento, panes y peces, se transforma en banquete celestial. Es un tema estrechamente ligado al banquete eucarístico, ya que son muchos los textos de la Biblia que ven en la Santa Cena una preparación del banquete mesiánico en el que Cristo volverá a encontrarse con los suyos. Tanto en el discurso en la sinagoga de Capernaum como en la parábola del banquete nupcial, los evangelistas Juan y Mateo respectivamente hacen referencia a esta alegoría, pero quizá alcanza una expresión literaria más bella en el banquete mesiánico de Isaías 25. Hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos,
Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá la muerte definitivamente. Pero no solo el ágape alude en el arte cristiano a este refrigerium celestial, es decir, al lugar de la luz y de la paz, según el canon de la misa, donde se encuentran las almas en redención. Puede estar reflejado, por ejemplo, en la sombra de un arbusto. Esta simbología, que no aparece en textos bíblicos ni en los primeros padres de la Iglesia, debe surgir más bien como consecuencia de una actitud popular que asimila en parte la historia de Jonás con el mito de Endimión y crea un Jonás cansado y adormecido bajo un arbusto como imagen del alma en el paraíso. ¿Os dais cuenta una vez más cómo se mezclan los dos conceptos? El mito de Endimión se había convertido entre los romanos de época en una invocación funeraria para conseguir sus deseos de bienaventuranza y eternidad. Invocación funeraria de muertos. A Endimión, pastor de gran belleza, amado por Selene, Zeus le permitió elegir la existencia que más deseara. Pidió no envejecer nunca, ser inmortal, y Zeus le dejó sumido en un sueño sin fin. ¿Os suena esto de no envejecer nunca, ser inmortal? Retrato de Dorian Gray, ¿no? Endimión se convierte en el símbolo de la felicidad humana que se desliza hacia la bienaventuranza eterna. Antes hemos estado hablando de esas cenas que se representan a Cristo con los discípulos, todo así en símbolos y tal. Leonardo da Vinci también pintó un cuadro muy famoso de la Cena del Señor, ¿verdad? Quedaos con este concepto, porque antes os he dicho que íbamos a mostrar imágenes sobre Notre Dame y de algo realmente ocultista, de algo realmente pagano desde la gran antigüedad, y vais a ver también una cierta relación con ese cuadro de Leonardo da Vinci, en el cual, una vez más, cuando él pintó, no estaba pintando lo que nosotros vemos, sino que él se estaba refiriendo a otras cosas, y jugaba con la imaginería que nosotros entendemos como símbolos cristianos. De eso hablaremos también en su momento. Pero ya veis, y ya veréis qué fácil nos cuelan las cosas. El mito se aplica concretamente a la última fase del ciclo de Jonás, que cuenta sus incidencias en el mar, desde el momento en que fue arrojado de la barca, devorado por un gran pez y vomitado a tierra por el cetáceo después de tenerle en su vientre 3 días y 3 noches. La imaginación popular, no el relato bíblico, presupone que Jonás, después de su peripecia, descansa en un paraje frondoso y se queda adormecido. Es el Endimión cristianizado que se convierte en la imagen del alma en el paraíso. ¿Cómo se va colando todo? Pero también se ha interpretado la escena de Endimión como el reposo intermedio del alma bienaventurada a la espera de su destino final. Parece en efecto que la religiosidad romana, por influencia de ciertas doctrinas filosófico-religiosas, situaba en la luna el proceso de purificación necesario para que las almas pudieran alcanzar el cielo empíreo. En este lugar de paso precisamente colocaban a Endimión. ¿Y cómo se pinta la Virgen María? ¿Encima de qué? ¿Lo recordáis? De una luna, ¿verdad? Claro, hay un texto bíblico que habla de una virgen, de unas estrellas y demás, y automáticamente el catolicismo cogió esa imagen para decir, es la Virgen María, cuando sabemos que no es así. Pero ya veis cómo utilizan simbologías paganas que en verdad transmiten otros conceptos y nos lo cuelan como cristianos. Jugadas maestras, ¿eh? De un modo significativo, Tertuliano parece aceptar esta misma teoría en el pasaje de su tratado De Anima, cuando se pregunta dónde permanecerán las almas hasta el final de los tiempos, y aventura como posibles lugares el aire o la luna. Obsesionado sin duda por el tema, vuelve a insistir en la idea de un refrigerium interim, en su obra Contramarción, pero aquí olvida el ámbito lunar y, apoyándose en la historia del pobre Lázaro y el rico Epulón, imagina que el receptáculo temporal de los justos en espera de la resurrección será el seno de Abraham. No obstante, es una noción excesivamente sutil, también aislada, como para poderla incorporar sin vacilaciones a esta iconografía del más allá. Los teólogos, los mismos fieles, se cuestionarán en múltiples ocasiones el destino inmediato del alma después de la muerte, pero intentar percibir estos matices en los símbolos alusivos al alma en estado de gracia resulta en exceso audaz y poco convincente. Curiosamente, el primer arte cristiano vuelve de nuevo sus ojos a los mitos paganos
para lograr otra imagen del alma redimida. Será en la fábula de Eros y Psique, transmitida por Apuleyo, que ya había sido interpretada por platónicos y neoplatónicos como una promesa de la dicha eterna en el más allá. Psique, amante de Eros, es el prototipo de la desdicha consecuencia de las luchas entre el amor humano y el amor divino. En este aspecto personifica el destino del alma humana. Su recompensa será quedar unida a Eros en la inmortalidad. Psique, como es lógico, pasa a representar el alma en redención, y el beso de Eros y Psique, símbolo de su unión inmortal, tantas veces representado en la iconografía pagana, menos en la cristiana, simbolizará la resurrección y la dicha eterna. ¡Qué cambios! Otra figura ya conocida, el Cristo Pastor, también nos introduce en la iconografía del más allá, cuando aparece en el paraíso en medio de las almas bienaventuradas que ya gozan de la paz junto a Él después de su muerte. ¡Qué cosas, cuando aún nadie ha recibido la recompensa, ¿no? O muy poquitos. Y la muerte no es más que un reposo a la espera de la resurrección. El Salmo 23, llamado el Buen Pastor, plasma de un modo fidedigno esta iconografía. Ya ves, mi pastor, nada me falta, por praderas de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. ¿Esto quiere decir que es cuando uno se muere? No, esto es estando en vida. Y en cambio, ¡pam!, se aplica a la muerte, después de la muerte. ¡Qué cosas! Las almas bienaventuradas son muchas veces las ovejas que pacen en el paraíso junto a su pastor, pero otras, a semejanza de una alegoría pagana, la pietas, surgen en forma de orantes, con las manos levantadas en acción de gracias por su salvación. El paraíso, con un marcado carácter bucólico, recuerda estampas romanas de la vida de ultratumba. Iconografía bíblica. Entre los temas bíblicos predominan ampliamente las escenas veterotestamentarias, que tienen como mensaje común la salvación del protagonista frente al peligro de muerte gracias al poder de la oración. Y así aquí sigue hablándonos, más o menos, de lo mismo. Siempre hay connotaciones que, siendo paganas, pasan a ser cristianas. Y ya veis que es muy amplio, hay para mucho tema aquí, pero bien, lo importante creo que era que pillases ese concepto. Pero me voy a detener en este lugar para que analicemos precisamente esto de aquí. Vamos a ver que ahora nos habla de Balaam, un profeta, que nos habla de que habría una estrella, que saldría un cetro, que simbolizaría el futuro Mesías. Y mirad que ahora nos vamos a introducir en algo que ya todos estábamos sospechando. Pudiera tratarse entonces del profeta Balaam, nos dice aquí, pero también hay una profecía de Isaías que anuncia la llegada de una luz para el mundo, luz que podría estar figurada en la estrella. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa, sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, dice Isaías, refiriéndose a Jesús, que curiosamente, y ahora ya lo digo aquí, también se le dice que es Padre eterno, príncipe de paz. ¡Ay, qué problema! Si Jesús es Padre eterno, hoy, ¿cómo entendemos eso? Pero el Padre no es el Padre, Jesús es Jesús. ¿Por qué Jesús utiliza el mismo título que el Padre? ¿Os dais cuenta? Cuando los antitrinitarios dicen ¿por qué se bautizaba en el nombre de Jesús? Porque los tres participan de lo mismo, del mismo nombre. Y es Padre eterno, no es generado por Dios o producido por Dios o no sé qué por Dios, no, es Padre eterno. Está siempre con el Padre. Llegar a saber qué profecía es la representada resulta imposible e incluso poco importante. Lo fundamental es reseñar que aquí en esta escena aparece anunciada y encarnada la redención. Y aquí entramos en el detalle ya importante. Desde el punto de vista catequético, surge como antítesis de la representación de Adán y Eva, frecuente en las artes plásticas del siglo III. Es la manifestación de que frente a las tinieblas del error y del pecado emerge la luz de la verdad y de la gracia. La imagen de María con Jesús en los brazos, que la habéis visto tantísimas veces por tantos lugares distintos, puede tener también un antecedente iconográfico pagano. La diosa Isis con un pequeño Horus en sus brazos,
cuyo culto se extendió por el Mediterráneo y llegó a Roma en los primeros siglos de nuestra era. Ah, la imagen de la Virgen con el niño. ¿De dónde surgió esa iconografía? De adaptar esa divinidad pagana al cristianismo. ¿Cómo podía seguir el Vaticano a adorar a Isis si no era camuflándola con la Virgen María? Y tú ves la Virgen María y ellos hablan de la Virgen María, y en cambio en verdad están adorando a Isis. Lo mismo hacen con la Trinidad. ¿Entendéis ahora su juego? La Anunciación alude en algunas ocasiones, muy pocas, a la realidad de la Encarnación, pero este periodo inicial de la vida de Cristo se centra preferentemente en la adoración de los magos como expresión teofánica del Niño Dios. Es un mensaje cuya relevancia queda especial y tiernamente subrayada en esos gentiles, dos magos, que venidos de lejanas tierras ofrendan sus dones al niño en brazos de su madre y le reconocen y proclaman como auténtico Mesías. Extraña, sin embargo, la ausencia de escenas descriptivas referentes a la pasión y a la resurrección de Cristo como hechos esenciales del proceso de salvación cristiano. Y bien, y el artículo va siguiendo, pero creo que realmente hemos visto lo más importante en todo esto. Cómo, haciendo pasar lo pagano por cristiano y hablando como si fuera algo realmente cristiano, en verdad se sigue adorando lo pagano. ¿Hemos entendido ya algo más hoy? Desde luego que convenía y mucho matizar todo esto. Aún habrá gente que buscará excusas para seguir creyendo en lo que ellos quieren creer, pero solo falta saber no ya solo lo que nos dice la Biblia, no ya solo lo que nos dicen los escritos inspirados por la profeta Ellen White sobre todo lo que venimos hablando, sino que además, gracias a Dios, como dice el texto bíblico, no hay nada oculto que va a permanecer siempre así, que va a ser manifestado. Dios nos lo está manifestando para que nos demos cuenta de los engaños satánicos y salgamos de las doctrinas erróneas, porque debemos ser un pueblo con una misma fe y una misma doctrina. Si no, Dios sí que nos va a pasar cuentas por destrozar un pueblo unido. Esa es la obra de Satanás. Divide y vencerás. Pues bien, hasta aquí creo que el tema ha sido ya bastante largo. Precisamente, mirad con qué empezaremos la próxima vez. Y creo que con esto ya estamos diciéndolo todo. Un poco más de lo mismo. Pues, si Dios quiere, pronto presentaremos el tema sobre el Espíritu Santo, la cuarta parte, donde seguiremos hablando de la divinidad en tres personas y con los escritos inspirados de Ellen White. Daos cuenta de qué relación estamos teniendo, que Dios ha querido que sea así, de entrelazar las puertas dimensionales por un lado con el tema del Espíritu Santo por el otro, para poder comprobar junto con las dos cosas la verdad. Pues que Dios nos ayude a entenderla, porque falta nos hace conocer a fondo las artimañas de Satanás para no caer en sus engaños. Que Dios nos ayude a ello.